El día que todo cambió no fue un aniversario ni una pelea. Fue un martes cualquiera. Oh, eso parecía. Eran las 11 de la noche y yo estaba volviendo a casa desde casa de mi hermana, donde habíamos estado organizando el cumpleaños de mi sobrino. Al entrar al portal, escuché risas. No era raro que los vecinos estuvieran charlando, así que no le di importancia. Subí las escaleras porque el ascensor estaba roto, otra vez, y cuando llegué al segundo piso, vi la puerta de mi casa entreabierta. No me asusté al principio. Pensé que Marcos había olvidado cerrarla bien, como le pasaba a veces. Empujé la puerta con la mano y fue entonces cuando escuché algo que no esperaba, una carcajada femenina. No la mía. Ni la de ninguna amiga nuestra. Era una risa que no reconocí. Avancé con cuidado por el pasillo. No tenía miedo, tenía curiosidad. Una curiosidad que duele en la boca del estómago. La luz del salón estaba encendida. Y ahí fue donde la vi. Una mujer, de espaldas, en mi casa. Llevaba un vestido rojo. No era vulgar, era elegante, ajustado, sin exagerar. Estaba descalza, con una copa en la mano. Y riéndose con él. Con Marcos. Mi marido. Él la miraba como no me miraba a mí desde hace años. Esa mirada de no quiero que esta noche termine. Y ni siquiera se habían besado. No hizo falta. La tensión entre ellos llenaba la habitación más que cualquier gesto físico. Ella se giró. Me vio. No dijo nada. Solo me miró, y bajó la copa. Marcos tardó un segundo más en darse cuenta de que yo estaba ahí. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron de golpe, como si acabara de ver un fantasma. No hubo gritos. No hubo drama. Solo silencio. ¿Qué haces aquí tan pronto? Fue lo único que se le ocurrió decir. No respondí. Solo me quedé ahí, de pie, viendo cómo todo mi matrimonio se resquebrajaba sin necesidad de una sola mentira descubierta. No necesitaba pruebas, ni capturas de pantalla, ni mensajes ocultos. Todo estaba ahí, delante de mí, vivo, respirando, con un vestido rojo y una copa de vino. Me di la vuelta y salí. Bajé las escaleras sin mirar atrás. En la calle, encendí un cigarro, aunque hacía años que no fumaba. Lo compré esa misma tarde, por impulso. Fue como si algo dentro de mí ya supiera que lo iba a necesitar. Y así empezó todo. No volví a casa esa noche. Me fui al piso de mi prima, que vive a 15 minutos, y no le dije nada, solo que necesitaba dormir allí. Me ofreció una copa de vino, me preguntó si estaba bien, y asentí sin decir una palabra. No lloré. Ni una lágrima. Me duché y me acosté con la ropa interior que me prestó, que olía a su suavizante. No cerré los ojos en toda la noche. Al día siguiente me levanté temprano, le dejé una nota a mi prima y salí sin desayunar. Caminé durante más de una hora, sin rumbo, sin mirar el móvil, sin escuchar música. Solo caminaba. No sentía rabia, ni tristeza, ni decepción. No sentía nada. Pero sí sabía una cosa, necesitaba saber la verdad completa. A Marcos no lo llamé. Él tampoco a mí. A las 8 de la mañana me escribió un mensaje diciendo que sentía mucho lo de anoche, que no pasó nada, que solo era una amiga que necesitaba hablar. Ni siquiera respondí. Me limité a leerlo una vez y borrarlo. Después fui directamente al trabajo. No iba a quedarme en casa esperando a que se me pasara la indignación como si fuera un catarro. Lo único que tenía claro es que si había algo más detrás de esa escena, lo iba a averiguar. Pasé toda la mañana intentando no pensar en ello. Pero no lo conseguí. A las 12 cogí el bolso, le dije a mi jefa que no me encontraba bien y salí.
En el metro, mientras me dirigía de nuevo a casa, sentía como si estuviera yendo a ver a un extraño. Cuando abrí la puerta, todo estaba limpio, ordenado, incluso olía a incienso. Como si no hubiese pasado nada. En el lavadero encontré una copa más, escondida en el cubo de la ropa sucia. 3 copas. No 2. Lo que significaba que había estado otro más. ¿Quién? No tenía ni idea. Pero me bastó para entender que lo que había visto no era una visita inocente. Lo que me molestaba no era la infidelidad en sí. Lo que me removía por dentro era que lo habían hecho en mi casa, en mi espacio, mientras yo estaba ayudando a organizar un cumpleaños infantil. Pasé las siguientes horas revisando los pequeños detalles. La ropa que él había dejado en el cesto, la forma en que había cambiado las sábanas de nuestra cama, el ambientador recién colocado en el baño, el perfume de mujer que no era mío. Empecé a conectar puntos. Esa mujer no apareció ayer por primera vez. No. Había estado antes. Estaba cómoda. Caminaba descalza. Reía como si conociera los rincones de esa casa mejor que yo. Y Marcos, por su parte, no parecía ni nervioso ni culpable, solo sorprendido de haber sido descubierto. Eso era lo que más me dolía. A las 4 de la tarde volví a salir, esta vez sin rumbo. Caminé hasta el colegio de Hugo. Faltaban aún 20 minutos para que saliera, pero preferí esperar en la puerta. Cuando lo vi salir, corrió a abrazarme como siempre. Y en ese momento me di cuenta de que todavía tenía algo que perder si actuaba con rabia. Así que le pregunté si quería cenar conmigo fuera. Me miró raro, como si no entendiera por qué un martes íbamos a cenar fuera. Pero aceptó con esa sonrisa que aún no se ha contaminado por la decepción del mundo adulto. Fuimos a una hamburguesería cerca del río. Pedimos 2 menús y hablamos de su examen de matemáticas. Ni una palabra sobre su padre. Cuando lo dejé dormido esa noche, regresé al salón y me senté en el sofá. No encendí la televisión. Solo me quedé mirando el suelo. Tenía que saber más. No podía seguir así, imaginando cosas. No confiaba en Marcos, pero tampoco tenía pruebas claras. La mujer del vestido rojo era una pista, pero no era suficiente. No sabía su nombre, ni si era alguien nuevo o parte de algo más largo. Así que decidí hacer algo que no había hecho nunca en todos estos años: revisar los movimientos bancarios compartidos. En una carpeta guardábamos las contraseñas, como buena pareja que nunca tenía nada que ocultar. Accedí a nuestra cuenta conjunta y empecé a mirar los movimientos de los últimos 2 meses. Cenas en restaurantes que no conocía, flores compradas por internet, reservas de hotel en Valencia, una escapada de fin de semana que supuestamente había hecho con sus amigos del trabajo. Todo ahí, con fechas, con cargos, con pruebas. Lo curioso es que no se había molestado en ocultarlo. Era como si no esperara que yo alguna vez fuera a mirar. Como si creyera que yo era demasiado cómoda, demasiado confiada, demasiado tonta. Y eso me hizo hervir por dentro. Imprimí todo. Cada recibo, cada pago, cada transacción sospechosa. Luego, llamé a mi cuñada, la hermana de Marcos. Siempre fuimos cercanas. Le pedí que viniera a casa esa noche sin decirle por qué. Ella llegó con su cara de siempre, sin saber lo que se iba a encontrar. Le conté todo. Desde la mujer del vestido rojo hasta las pruebas bancarias. Al principio no me creyó. Luego le enseñé las copias. No dijo nada durante 1 minuto largo. Solo se quedó mirando las hojas. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó al final. Descubrir con quién es. Y después, actuar, le respondí, sin levantar la voz. No quería venganza todavía. No sin saber a quién iba dirigida.
Esperé 2 días. No porque no tuviera ya suficientes motivos para hacerlo, sino porque necesitaba que Hugo estuviera con mis padres, lejos de todo. Cuando por fin se fue con ellos para pasar el fin de semana, me senté en el salón con todo el material impreso, los movimientos bancarios, las fechas, las reservas de hotel, los justificantes de gastos que no tenían explicación. Marcos entró a las 8, como siempre, con ese gesto cansado que venía arrastrando desde hace años, pero que ahora me parecía un disfraz barato. No saludó, dejó las llaves en el cuenco junto a la puerta y se quitó los zapatos. Se fue directo a la cocina y desde allí me preguntó si quería cenar algo. No respondí. Se asomó al salón y me miró sentado en el sofá con los papeles sobre la mesa, esperando. Se quedó un segundo en silencio antes de hablar. ¿Qué es todo eso? Le hice un gesto para que se sentara. No lo hizo. Se quedó de pie, como si no quisiera formar parte de lo que estaba por venir. Entonces hablé, despacio, sin subir el tono, porque el silencio dolía más que cualquier grito. Necesito que me digas con quién es. ¿De qué hablas? No me hagas perder más tiempo, Marcos. No me mientas. No pongas esa cara de sorpresa como si yo fuera idiota. ¿Quién es la mujer que traes a nuestra casa? ¿La de la otra noche? ¿La de las cenas, los hoteles, los fines de semana? Laura, estás montando una película que no existe. No me digas eso, interrumpí. No me digas que me lo estoy imaginando. Tengo todo aquí. Cargos a la tarjeta conjunta. Fechas, lugares, reservas. Hasta flores. ¿Me vas a decir que son para mí? Se sentó. Al fin. Pero no para hablar. Solo se quedó ahí, con la mirada baja, sin saber por dónde empezar. Durante casi un minuto no dijo nada. Después, levantó la cabeza y habló como si estuviera entregando algo sin valor. Se llama Verónica. Nos conocimos hace unos meses en una cena de trabajo. ¿Y qué es ella para ti? No lo sé. No lo he pensado así. ¿Me estás diciendo que no sabes si te importa? ¿O que no sabes si es algo serio? No lo sé, Laura, no sé qué esperas que te diga. No es que estuviera planeado. No fue algo buscado. ¿Y por qué la trajiste aquí? No la he traído muchas veces. ¿Muchas veces? ¿Me estás diciendo que ha estado aquí más de una? Un par de veces, cuando tú no estabas. Fue un error, no debería haberlo hecho. Pero sí deberías acostarte con ella en hoteles y gastar el dinero de los dos para hacerlo. No respondió. Ni siquiera levantó la vista. Lo tenía todo claro, pero seguía esperando que su silencio le ahorrara la responsabilidad. No entendía si era cobardía, culpa, o simplemente falta de interés. Le lancé los papeles encima de la mesa. Se esparcieron como si no tuvieran peso, pero lo que llevaban era más denso que cualquier cosa que hubiéramos compartido en los últimos años. Él los miró como si fuera la primera vez que veía su propia mentira en blanco y negro. ¿Qué quieres que haga? Preguntó al fin. No me preguntes eso. No lo hagas peor. Laura, no sé en qué momento perdimos esto. A veces pienso que todo fue apagándose y que simplemente apareció alguien que me escuchó, que me hizo sentir otra vez. ¿Otra vez qué? ¿Deseado? ¿Importante? ¿Qué te faltaba aquí que tuviste que buscar fuera? No lo sé, repitió. Tal vez no era solo lo que faltaba, sino lo que ya no había. ¿Y en vez de hablarlo, lo resolviste follándote a otra? Se quedó callado. Otra vez. Pero ya no esperaba respuesta. Ya no me interesaba lo que fuera a decir. Porque no me lo dijo cuando debía. Porque lo eligió, lo mantuvo en secreto, lo defendió con silencio. Me levanté,
Fui a la habitación y saqué una maleta. Empecé a meter cosas sin pensar, como si estuviera escapando de un incendio. Él me siguió. ¿Qué haces? Lo obvio. Me voy. Esta casa no es mía ya. Es un escenario donde metiste a otra mientras yo organizaba una piñata y pensaba que teníamos un matrimonio que, aunque cansado, aún podía salvarse. No quiero que te vayas, dijo, y por primera vez parecía sincero, como si la frase viniera desde un lugar que él mismo no había tocado hasta ese momento. Pues haberlo pensado antes de dejar que otra se sentara en mi sitio. No fue así, dijo, acercándose. No sabes todo lo que. No me importa, Marcos. Me he pasado la vida entera justificando tus silencios, tus ausencias, tus luego hablamos. No necesito más detalles. Necesito salir de aquí con lo poco que me queda entero. No me detuvo. No insistió. Me dejó salir con la maleta sin decir una palabra más. Cuando cerré la puerta detrás de mí, lo único que pensé fue en qué momento de estos 11 años se rompió todo sin que yo me diera cuenta. O sí lo supe, pero decidí mirar para otro lado. Pasaron 3 días sin que supiera nada de Marcos. Yo seguía en casa de mi prima, compartiendo espacio con su gato que no dejaba de mirarme como si pudiera oler el desastre. El primer día no contesté sus mensajes. El segundo, me llamó por la noche y no lo cogí. El tercero, apareció en el portal, esperándome. No subió. Me lo encontré cuando iba a comprar leche y pan. Estaba apoyado en la pared, con la misma cara de siempre, pero sin la confianza de quien sabe que puede volver a casa cuando quiera. Me saludó como si estuviéramos en una fiesta incómoda, con un hola bajo y con miedo. No le respondí, pasé de largo. No me siguió. Ese fue el momento en que supe que lo había perdido todo, pero también entendí que eso no significaba que no me doliera. Una cosa no elimina la otra. Al día siguiente, me llamó su hermana, la misma que me había ayudado con las pruebas. Me dijo que Marcos estaba destrozado, que no salía del piso, que no comía bien, que había pedido días en el trabajo. Le pregunté si también estaba Verónica con él, si la había invitado a quedarse. No me respondió. Solo me dijo que Marcos no paraba de repetir que todo había sido un error, que no sabía qué le pasaba. Colgué sin decir adiós. No porque me diera igual, sino porque no me servía de nada escuchar ese tipo de justificaciones a través de una tercera persona. Yo no planeé venganza. No pensé en términos de castigo ni de justicia. Pero cuando el abogado me preguntó si quería que iniciáramos los trámites con separación de bienes en lugar de acuerdo amistoso, lo vi claro. No solo lo iba a dejar sin nada más allá de lo imprescindible. Ese piso era mío. Lo compramos a mi nombre porque yo tenía una herencia de mis abuelos. Él solo aportó parte de los muebles y pagaba la mitad de la hipoteca como si fuera un alquiler. Las cuentas estaban claras. El abogado me lo confirmó. No tenía derecho legal a quedarse con nada que yo no quisiera ceder. Y no iba a cederle nada. Le pedí al abogado que preparara los papeles con urgencia y que los enviara directamente a su trabajo. No por crueldad. Por mensaje. Por claridad. Para que entendiera que no había marcha atrás. Cuando los recibió, me escribió por primera vez con un mensaje largo, detallado, mezclando súplica con arrepentimiento. Lo leí entero, sin saltarme una sola línea. Me dijo que no sabía cómo había llegado a eso, que no quería perderme, que no había sentido nunca con Verónica lo que sentía conmigo, que lo nuestro aún podía salvarse, que si volvíamos a terapia, si lo intentábamos de verdad, si le daba una última oportunidad, podría demostrar que era el mismo de antes. Le contesté con una sola frase: el de antes ya no existe, y el de ahora no me interesa. No volvió a escribirme después de eso. Una semana después, regresé a la casa por primera vez.
Fue un viernes por la mañana. Sabía que él no estaría. Tenía turno partido, así que aproveché para recoger las pocas cosas que aún quedaban. Fui sola. Me sentí incómoda, como si estuviera entrando en casa ajena. Abrí las ventanas, revisé los cajones, empaqué libros, ropa de entretiempo, fotos que ya no me decían nada. Dejé en el salón una carta que escribí la noche anterior. No era una carta de amor ni de despedida. Solo una lista de todo lo que había hecho por esa relación. Desde las pequeñas cosas del día a día hasta las grandes decisiones. Terminé la lista con una sola línea, y tú lo cambiaste todo por una copa de vino y un par de piernas nuevas. Una semana después supe que se había mudado. La portera me dijo que se fue sin mucho equipaje y que no dio explicaciones. Supuse que se había ido a casa de algún amigo, o quizá a casa de Verónica. No me importaba. Lo que sí me importaba era que intentó verse con Hugo. Me llamó el director del colegio. Me dijo que Marcos había pasado por allí, que pidió hablar con el niño. Que quería explicarle las cosas. Que el niño no quiso salir. Llamé al colegio y pedí que no lo volvieran a dejar acercarse sin autorización expresa. No porque no quisiera que viera a su hijo, sino porque no iba a permitir que usara su culpa como excusa para contaminar la cabeza de un niño que aún no entiende por qué su casa está vacía. Después de eso no supe más de él. No volvió a insistir. No mandó cartas. No llamó a mi familia. No apareció en actos escolares. Se desvaneció. Como si hubiera entendido, por fin, que no quedaba nada por salvar. Lo curioso es que esa desaparición, lejos de aliviarme, me dejó una especie de vacío que tardé en identificar. No era amor. Era costumbre. Era saber que el otro seguía existiendo. Cuando se fue del todo, lo que quedó fue silencio. Un silencio diferente. Más limpio. Pero que igual me obligaba a pensar. Pasaron casi 2 meses desde la última vez que supe de Marcos. No hubo más mensajes, llamadas ni intentos de buscar a Hugo. El silencio se había vuelto rutina. Yo seguía en casa de mi prima, pero empezaba a buscar un alquiler para mí y para el niño. La idea de volver al piso no me parecía posible. Era mío legalmente, pero ya no era mío emocionalmente. Era un sitio marcado, y no necesitaba más recuerdos de lo que se rompió allí. Un jueves por la tarde, mientras estaba en el trabajo revisando correos, vi su nombre en la pantalla del móvil. No lo bloqueé nunca, no por falta de ganas, sino porque me parecía infantil. Contesté por curiosidad, por cerrar el círculo, por entender si aún quedaba algo que necesitáramos decirnos. Su voz sonó débil, sin la seguridad que siempre había tenido, como si le costara mantener el tono. ¿Puedes hablar? Le dije que sí, pero que fuera directo. No quería rodeos, ni disculpas innecesarias, ni frases vacías. Quiero hablar contigo. En persona. No para pedirte nada, solo para, no sé, cerrar esto bien. Aunque ya sea tarde. ¿Dónde? Donde tú quieras. Le dije que al día siguiente, a las 6 de la tarde, en el parque donde solíamos llevar a Hugo de pequeño. Un sitio neutral. Ni suyo, ni mío. Él llegó puntual, algo que me sorprendió. Vestía como siempre, pero más delgado, más apagado. Tenía ojeras. Cuando me acerqué, no se levantó del banco, solo me miró. Me senté a su lado, dejando espacio. No por hostilidad, sino porque no quería que pareciera que eso era una reconciliación. Gracias por venir, dijo, sin mirarme directamente. Habla. No sé por dónde empezar. Ya empezaste. Sigue. He estado mal. No por lo que pasó, sino por cómo lo gestioné. Por cómo te traté.
Por haber convertido nuestra casa en un sitio al que tú ya no puedes volver. ¿Qué esperabas? ¿Que después de todo dijera que fue un desliz y volviera como si nada? No. Nunca esperé eso. Pero tampoco supe cuánto iba a doler perderte hasta que ya no estabas. Tú me perdiste mucho antes de que yo me fuera. Solo que no te diste cuenta. Lo sé. Y eso es lo que más me duele. Que lo nuestro no se rompió cuando llegó otra persona, sino mucho antes. Y fui tan cobarde que ni siquiera me atreví a hablarlo contigo. Fui dejándolo pasar, como si se arreglara solo. ¿Y ahora qué quieres? ¿Pedir perdón? ¿Decirme que aún me quieres? No. No quiero pedirte nada. Solo necesitaba verte una última vez. Decirte que lo siento de verdad. No por lo que pasó con Verónica, sino por cómo destruí lo que teníamos sin darme cuenta. Por haber sido incapaz de hablar contigo cuando aún se podía. Me lo podías haber dicho antes. No sabía cómo. Creía que si lo ignoraba lo suficiente, desaparecería. Como todo lo que siempre evitaba. Como todo lo que no sabía resolver. No te culpes solo por eso. Yo también dejé que las cosas se fueran muriendo. Yo también callé demasiado. También creí que con el tiempo volveríamos a estar bien. Pero no estábamos bien. No. No lo estábamos. Hubo un silencio largo. Enfrente nuestro, una niña se cayó de un columpio y empezó a llorar. Su madre corrió hacia ella. Ambos la miramos, pero no dijimos nada. Marcos suspiró. He dejado a Verónica. No me interesa. Lo sé. Solo te lo digo porque no quiero que pienses que fue por ella que todo acabó. Fue por mí. Por nosotros. Por no saber cuidarlo. Ya lo sabía. ¿Y tú? ¿Estás bien? Estoy mejor. No feliz, pero más tranquila. Tengo claro lo que no quiero. Y eso ya es algo. ¿Y Hugo? Está bien. Confundido, como es lógico. Pero bien. Está en casa de mis padres esta semana. Por eso vine. ¿Crees que querrá verme? No lo sé. Eso tendrás que ganártelo tú. Yo no voy a decidir por él. ¿Tú crees que algún día podríamos ser, no sé, algo parecido a amigos? No. No puedo. No porque te odie. Es peor. Porque ya no me importas lo suficiente como para eso. No quiero que estés en mi vida. No en ningún rol. No me haces bien. Asintió despacio. Se quedó mirando sus manos un rato. Luego levantó la vista. Entonces esto es lo último. Sí. Esto es lo último. Me levanté sin despedirme. No hubo abrazos, ni lágrimas. Solo dos personas que una vez compartieron todo y que ahora no compartían ni la mirada. Me alejé caminando despacio. Cuando giré la cabeza una última vez, seguía sentado, inmóvil, como si el banco fuera el único sitio en el que aún le quedaba algo que sostener. Después de aquella conversación en el parque, no volví a verlo. No fue una decisión pactada ni una condición impuesta, simplemente no volvió a haber un motivo para coincidir. Las semanas pasaron con rapidez. Me centré en encontrar un piso nuevo, uno pequeño, sin historia compartida. Lo encontré cerca del colegio de Hugo, con 2 habitaciones, cocina pequeña y un salón con luz por la mañana. Lo firmé sin pensarlo demasiado. No sentí emoción ni alivio. Era lo que necesitábamos, nada más. Mi prima me ayudó con la mudanza y mis padres cuidaron de Hugo ese fin de semana para que él no tuviera que ver cajas ni despedidas otra vez. Marcos no apareció. No preguntó la dirección nueva,
no envió mensajes ni regalos ni cartas. No volvió a insistir en ver a su hijo, aunque su abogado pidió una reunión para establecer un régimen de visitas. Fui clara, no me oponía, pero Hugo decidiría cuándo y cómo. El abogado aceptó sin objeciones. El día que por fin colgué mis abrigos en el nuevo armario, me senté en el sofá alquilado y no supe qué hacer. No tenía a nadie a quien llamar para contarle cómo había sido el proceso. No porque estuviera sola, sino porque no había nada nuevo que contar. Era solo un paso más. Me obligué a salir ese domingo. Caminé por el barrio, entré en una cafetería y me senté junto a la ventana con un café y un cuaderno. No para escribir recuerdos, ni emociones, sino para ordenar mi vida en listas. Lista de tareas pendientes, lista de cosas por comprar, lista de personas a las que debía devolver llamadas. Escribí sin pausa hasta llenar 4 páginas. Nada de eso tenía profundidad, pero era lo que necesitaba: estructura, control, dirección. Volví a terapia. No porque me sintiera rota, sino porque quería entender por qué permití tanto antes de actuar. Descubrí que no se trataba solo de él, ni de la traición, ni de Verónica. Era la forma en que me había perdido en el proceso de ser esposa, madre, trabajadora. Había dejado de hacerme preguntas importantes. No sabía cuándo había dejado de tener una opinión propia sobre muchas cosas. Me acostumbré a decidir en función del otro, a adaptarme, a mantener la estabilidad sin preguntarme si era la estabilidad que yo quería. No volví a hablar del tema con mis padres. Ellos sabían lo justo. Nunca les conté los detalles. No porque quisiera proteger a Marcos, sino porque no necesitaba validación ni compasión. Lo que pasó entre nosotros era nuestro, aunque ya no existiéramos como pareja. Con Hugo sí hablé. Esperé el momento en que él preguntara directamente. Una noche, mientras cenábamos pizza en el suelo del salón viendo una película, apagó la televisión en medio de una escena de acción y me dijo: ¿Tú ya no quieres a papá? Le respondí que querer a alguien no siempre significa que debas estar con esa persona. Que a veces uno quiere desde lejos, o deja de querer con el tiempo, y que eso no hace que el amor que hubo antes sea menos real. Él no dijo nada más. Terminamos la pizza y retomó la película sin más preguntas. No volví a tocar el tema. Le dejé claro que podía ver a su padre cuando quisiera, y que no necesitaba mi permiso ni mi opinión. Me pidió un día llamar a Marcos. Habló con él durante 15 minutos. Al colgar, no dijo si le había gustado la llamada. Simplemente volvió a sus deberes. En esos meses empecé a construir una vida nueva. No radicalmente distinta, ni más feliz, pero sí más mía. Salía sola los fines de semana a leer en una plaza o a caminar por barrios que no conocía. Retomé contacto con una amiga que no veía desde la universidad. No hablamos del pasado, solo del presente. Me apunté a un curso online de gestión de proyectos. No porque quisiera cambiar de trabajo, sino porque quería aprender algo nuevo por primera vez en años. Empecé a dormir mejor. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no arrastraba la incertidumbre. La última vez que vi a Marcos fue por casualidad. Estaba en un centro comercial, comprando ropa para Hugo. Él salía de una tienda, solo, con una bolsa pequeña. Nos cruzamos, nos miramos, y solo levantó la mano en señal de saludo. Le devolví el gesto, sin detenerme. No hubo conversación. No hizo falta. Nos reconocimos sin necesidad de palabras. No éramos enemigos, pero tampoco amigos. Éramos dos personas que habían compartido una vida y que ahora caminaban por rutas separadas. No tengo respuestas claras sobre lo que pasó. No tengo una conclusión cerrada ni una enseñanza universal. Solo sé que hoy me levanto por las mañanas sin preguntarme qué espera otro de mí. Sé que Hugo se ríe más.
Sé que mi vida no es perfecta, pero al menos me pertenece. Y eso ya es suficiente.